buenos días. Son las 6 de la mañana de este martes 15 de marzo de 2016. Esta es la hora de la verdad y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Lo dijimos, lo repetimos, lo advertimos, lo escribimos. Colombia es un mar de coca. Y a los Estados Unidos esto no le está cayendo nada en gracia. Y le reclama a Juanpa 159.000 hectáreas de coca. El récord de coca en la historia, pero de una coca todavía más desarrollada, más productiva, mucho más peligrosa. Colombia se convirtió en un mar de coca, mientras estos hombres hablaban paja en La Habana. Esa es la realidad del país. Y un mar de coca es también un mar de sangre. La coca viene con sangre, viene con todos los delitos imaginables, con todos los abusos, con todo lo que llaman las guerras. Colombia es un mar de coca, 159.000 hectáreas. Cuando empezó el gobierno del presidente Uribe se lo entregó el doctor Pastrana con cerca de 145.000. 159.000 es cifra récord, y cifra récord de producción. Con 159.000 hectáreas de coca debemos estar por el lado de 800 toneladas métricas de producción de cocaína. De manera que la fortaleza financiera de las FARC es infinita, su riqueza es incomparable, es la única institución que gana dinero, si es que eso es una institución, un grupo de bandidos, una cuadrilla de malhechores que gana dinero en Colombia y del grande. Colombia es un mar de coca. Enrique Santos Calderón a La Habana. De nuestra parte, pues estaremos muy atentos porque suele ocurrir que cuando él está en La Habana reunido con los bandidos a uno le explotan aquí bombas. Puede ser una pura casualidad o puede no serlo. Nunca lo hemos sabido. El Procurador General de la Nación, lleno de razones, le pide a Santos que le explique a qué título va su hermanito a La Habana. ¿Es un servidor público? ¿A título de hermano, el Big Brother? Recuerden ustedes esa obra colosal 1984 donde el gran personaje es el Big Brother, el gran hermano. El gran hermano se va para La Habana. ¿Qué es? ¿Es un servidor público? Tiene que serlo, porque lo envía el presidente de la República a cumplir una función pública, luego que responda como un servidor público por sus actuaciones. Es lo que exige el Procurador General de la... Sigue cerrada la frontera con Venezuela y las noticias que tenemos es que el contrabando de combustibles desde Venezuela hasta Colombia sigue como si nada. Y entonces, ¿cuál es la frontera cerrada? Cerrada para la gente inocente, cerrada para la gente buena, cerrada para los colombianos trabajadores y para los venezolanos que tienen negocios a este lado de la frontera, en Colombia. Pero no está cerrada para los maleantes, como quedó demostrado en el Conejo. De Venezuela vinieron 300 bandidos de las FARC y vinieron con toda tranquilidad. Esto se comprueba cuando dan las cifras y las realidades del contrabando de combustible. Sigue como si nunca. En Venezuela la gasolina es regalada. Luego se viene para Colombia. Todas las cosas regaladas cogen paticas. Al mismo tiempo que estamos viendo todos estos espectáculos, aparece Yesir Ramírez, el ministro de Justicia de Colombia, en Viena, en una reunión muy conocida sobre el tema de las drogas, diciendo que hay que cambiar completamente la política antidrogas porque es un fracaso. Pues claro que es un fracaso. Si acaban los bombardeos, si acaban la fumigación con glifosato, si acaban de hecho la erradicación manual, si acaban la extradición de bandidos a los Estados Unidos,
si acaban de hecho la extinción de dominio. Claro, es un fracaso, pues ¿cuál política antidrogas? La del presidente Uribe, que acabó el presidente Santos para dedicarse a estimular las drogas, con el resultado conocido. Colombia, señores, es un mar de droga. Y su ministro de Justicia sale a decir a Viena que es que ha fracasado la política antidrogas. Fracasó usted, señor ministro, incumpliendo su deber, incumpliendo sus obligaciones, estimulando a los bandidos que siembran, raspan, preparan la pasta, preparan el clorhidrato y lo vende. Usted es el gran alcahueta de esto que está ocurriendo, que es una verdadera tragedia nacional. Supermartes en los Estados Unidos. Rubio juega sus restos, pero parece que los va a perder todos. Según las últimas encuestas, Trump lo duplica en intención de voto en el estado de origen de Rubio. Esto ya es la catástrofe, y si pasa lo que todo el mundo dice que va a pasar, Rubio se tiene que ir de la campaña y esto queda exclusivamente en el lado republicano, tal vez con Ted Cruz, si tenga algún resultado positivo en este supermartes del que nos hablará Cristina Londoño. De otra manera, la cosa queda limitada a Hillary Clinton y a Donald Trump. Virgen Santa. Reficar impulsó el crecimiento industrial al 8% en Colombia. El comercio en un decepcionante 2.2%. Luego, lo que produce la industria impulsada por Reficar no son bienes utilizables en el comercio colombiano. Son bienes de la exportación derivados del petróleo, que son los que refina Reficar, como su nombre lo indica. De manera que crecimiento industrial numérico, la industria colombiana, el resto de la industria colombiana, la manufacturera, la industria que teníamos antes de Reficar sigue en barrena, y el comercio con un pésimo 2.2% de crecimiento. Nueva tesis gloriosa de la Corte Constitucional sobre la dosis personal. Ya teníamos suficiente problema para la policía con la dosis personal, que no sabía cómo atacar los bandidos, que siempre decían que tenía una dosis personal en el bolsillo cuando la estaba vendiendo. Pero entonces ahora es peor, porque más o menos estaba establecida cuál era la dosis personal admisible, pero ahora la Corte, con el apoyo de la Fiscalía, dice que la dosis personal es la que cada uno necesita, es decir, lo que le da la gana a cada uno llevar en el bolsillo. ¿Usted por qué lleva el bolsillo lleno de coca? Ah, porque es mi dosis personal. ¿Y quién dice que no después de la sentencia de la Corte? Esto fue el fin, la última derrota del esfuerzo de la policía por controlar el consumo interno de cocaína en Colombia. Ahora sí esto se disparó a los infiernos. Eso fue lo que pasó con la sentencia de la Corte. Ahora, en materia de justicia, en el famoso Comité de Salud Pública, Fabio Valencia Cosio es el objetivo. Una cosa viejísima, que no tiene sentido, que no demuestra ninguna conexión del exministro Valencia Cosio con Ramón Isaza. La reviven, la mandan a la Corte, y la Corte seguramente abrirá proceso contra Fabio Valencia Cosio. Esto es lo que se llama el Comité de Salud Pública. A propósito, tenemos que agradecer inmensamente a los centenares de miles y millones de colombianos que han escuchado nuestro primer video, el video que se llama Lo que se viene, y les anunciamos que ya salió el segundo video, que pueden consultar de la misma manera que el primero. Ese segundo video se llama el Comité de Salud Pública. Ese no es un tema de hospitales ni de clínicas. El Comité de Salud Pública era el que tenía Robespierre en la Revolución Francesa para mandar a la guillotina a los enemigos. En Colombia existe lo mismo. Se llama la Fiscalía.
después los guillotinan allá en la Corte Suprema de Justicia, dictándoles sentencias o no dictándolas, que es lo mismo, y el Comité de Salud Pública está en plena actuación. Nuestro video está a disposición de ustedes y gracias por la colosal atención que le prestaron al primero. Putin retira sorpresivamente sus tropas de Siria. ¿Qué pasó? Vamos a averiguarlo. Dice que la misión está cumplida y que Bashar al-Assad ya no necesita más respaldo. Eso va contra toda la evidencia de una guerra en Siria que cada día es peor. ¿Qué pasó entre Rusia y Bashar al-Assad? ¿Qué pasó entre Rusia y el mundo occidental? Gran pregunta. Turquía, en retaliación por los atentados terroristas de Ankara, especialmente por el último de ellos, una bomba que pusieron prácticamente en las narices del Ministerio de Justicia de Ankara, resolvió adelantar duros bombardeos contra los kurdos, que son para ellos los culpables de estas acciones terroristas. Estados Unidos pide sanciones contra Irán. Después de que Hillary Clinton dijo que había que sancionar a Irán, salió el gobierno del presidente Obama, que está en plena campaña política, a respaldarla. Le fue como a los perros en misa. Rusia dice que si eso llega al Consejo de Seguridad de la ONU, lo veta. Y Europa, hágame el favor, Europa dice que no sabe por qué sancionar a Irán, porque en el pacto que se aprobó con Irán para que detenga la producción de energía nuclear, no está prevista la prohibición de Irán de tirar misiles balísticos de advertencia o de entrenamiento. Luego, la petición de Estados Unidos no procede. Vergonzosa derrota para Obama en la ONU. Al mismo tiempo, el señor Obama dice que los Estados Unidos no olvidan las violaciones de los derechos humanos en Cuba. Pero ¿cómo dice eso? ¿Cómo se atreve a decir eso? Cuando lleva meses cortejando al gobierno de los Castro, apoyándolo, diciendo que ha arreglado un conflicto de 50 años, anunciando su próxima visita a Cuba, y viene a decir ahora que los Estados Unidos no olvidan la violación de los derechos humanos en Cuba. Definitivamente, Obama es Obama. Una tragedia que se llama Obama para los Estados Unidos, tragedia para los Estados Unidos y para el mundo. La ONU pide enjuiciar a Kim Jong-un, el dictador de Corea del Norte, por crímenes de lesa humanidad. Y en Venezuela, queridos amigos, esta noticia parece despreciable, pero es una noticia dramática. En Venezuela no hay pañales, pero madre, tranquilos todos, que se importarán las materias primas para fabricar pañales dentro de 4 meses. Eso es Venezuela, eso es lo que quedó en Venezuela. Ya no hay ni siquiera cómo limpiarle la colita a los niños recién nacidos en Venezuela. Ni siquiera eso. No hay pañales. ¿Les gusta el socialismo del siglo XXI? Apúntense a la carta de Juanpa y a la unión de Juanpa entre las FARC, porque vamos para allá. Y en un día como hoy, los idus de marzo, fue asesinado Julio César, uno de los más grandes hombres que parió la historia. La historia antigua definitivamente tiene en Alejandro Magno y Julio César sus dos más grandes figuras. Fue asesinado un día como hoy. ¿Por qué? ¿En qué medios? Lo que eso significó, el fin de la República en manos de Julio César, asesinado un día como hoy en el año 44 a.C. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas, en la hora de la verdad. Buenos días a todos. Bueno, pues les quiero decir que lo del hermano del presidente Juan Manuel Santos, me refiero a Enrique Santos, parece ya una tomadura de pelo, la verdad. Es increíble que con todo el despliegue de personalidades que hay en La Habana, incluidos ministros, ¿no?, que abandonaron sus responsabilidades en Colombia para centrarse en unas negociaciones de paz interminables, me refiero a la canciller,
sean incapaces de manejar las conversaciones y ante el más mínimo contratiempo tengan que llamar al hermano del presidente Juan Manuel Santos para solucionar la crisis. Es patético ver cómo la prensa cercana al gobierno, y me refiero al periódico El Tiempo, que en otras épocas dirigió el propio Enrique Santos, titula sin sonrojarse que la gestión de Enrique Santos es clave para un nuevo acuerdo con las FARC. En fin, ¿ustedes creen que diría lo mismo el periódico El Tiempo si se tratara del presidente Álvaro Uribe y mandara a su hermano a solucionar semejantes asuntos de Estado? El lío que se armaría, ¿no? Pregunto, ¿qué hay detrás de este nuevo viaje del hermano del presidente Enrique Santos a La Habana? ¿Incompetencia de los representantes del gobierno o negociaciones secretas en manos del hermano del presidente a quien nadie vigila y ni juzga por decidir el futuro de un país? ¿A nombre de quién y bajo qué responsabilidad viaja Enrique Santos a La Habana? ¿Cuál es su cargo? ¿O es que ahora ser hermano del presidente es un nuevo cargo con todos los privilegios, pero sin las más mínimas responsabilidades? Porque hay que decir, y es importante, que el procurador Alejandro Ordóñez pidió explicaciones para el papel, precisamente por ese papel del hermano del presidente. Dijo: el señor Enrique Santos, ¿en qué condiciones está en Cuba? ¿Está cumpliendo funciones públicas? ¿Puede el hermano del presidente ejercer esa función pública? A mí me parece que son muy justas estas explicaciones que pide el procurador y que muchos también nos preguntamos. Si el señor Enrique Santos, hermano del presidente, está ejerciendo funciones públicas, ¿cuál es su cargo y cuál es su responsabilidad como funcionario público? El Big Brother. ¿Recuerda usted a la obra de George Orwell, 1984? ¿Quién es el gran personaje? El Big Brother. Pues este es el Big Brother. Él fue el que inició todas las conversaciones en Cuba, precisamente cuando nos pusieron cierta bomba para callarnos la boca, para que no volviéramos a hablar sobre el tema de Cuba, que estaba en plena discusión la cuestión del marco jurídico para la paz. Enrique Santos estaba reunido con Timochenko y con estos bandidos en Cuba, como él lo dice en su libro Así empezó todo. Y ahora vuelve, feliz y tranquilo. Nunca explicó a qué título adelantó esas conversaciones de las FARC. Simplemente como ciudadano, pues estaría cometiendo un delito, ¿no? Mire cuántos están en la cárcel por algo similar, sí, señor. ¿Cuántos están? ¿Algo similar? Por haber tenido una conversación de momento puramente circunstancial, muchos han ido a la cárcel. Este se pasó 65 reuniones, dice en su libro. Sostuvo entre febrero y octubre del año 2012 con los bandidos. ¿A título de qué? ¿A título de qué? Como usted bien lo dice, es que por ser hermano tiene una condición distinta de la de todos los demás colombianos. Y es lo que pregunta el procurador. Y exige que le digan a qué título va, como servidor público. Entonces, que asuma las responsabilidades como tal y que muestren cuáles son las obligaciones, porque no hay empleo en Colombia cuyas funciones no estén definidas en ley o reglamento, dice la Constitución Nacional, Montserrat. Luego, si tiene un empleo, que digan cuál es el empleo. Y si no tiene ningún empleo, ¿qué está haciendo en Cuba? ¿Qué está haciendo en Cuba? Está violando la ley. Está reunido con unos bandidos sin autorización legal para definir cosas que son materia de los plenipotenciarios estos, a los que les pega Santos una patada en el trasero y les dicen: fuera de aquí porque ustedes no sirven para nada. Tengo que mandar a mi hermanito, que ese sí arregla las cosas. Porque ese sí es hermano, ese sí es amigo de ellos. El Big Brother. Esto es de una importancia, Montserrat, trascendental, y por eso usted con muy buen tino abre la jornada en esta mañana en la hora de la verdad preguntándose: ¿qué hace Enrique Santos Calderón en Cuba? La pregunta es, ¿a qué título? Sí. Sí. La pregunta es si van a responder, porque hasta el momento se hacen los sordos, no hay respuesta. Claro, y continúan con su plan, que es presencia total y absoluta del hermano del presidente en La Habana, ¿no? Es francamente increíble. La actitud de todos los tiranos, despreciar al que grita, al que trata de protestar,
cuando no le ponen una bomba o no lo meten a la cárcel, entonces lo desprecian. Pues al procurador le van a tener que contestar. Claro que lo van a sacar prontico, prontico. Santos se está apurando. Sáquenme ese hombre de aquí. Sáquenme de ese hombre porque cumple con su deber y porque representa a la sociedad colombiana y me tiene como loco. Me tiene como loco. Yo quiero hacer lo que me da la gana y necesito un procurador de mi bolsillo, como voy a tener un fiscal de mi bolsillo y como tengo una prensa de mi bolsillo y como hago lo que me da la gana en este país. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días. Buenos días, Colombia. Gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es martes 15 de marzo de 2016. Colombia es un mar de coca, como lo ha venido sosteniendo el exministro Fernando Londoño Hoyos desde sus columnas, su púlpito radial y ahora desde su canal en YouTube. Extrañaría a más de uno la farsa que montó el gobierno a propósito de las cifras desoladoras que se conocieron sobre la producción de cocaína. 159.000 hectáreas de coca más desarrollada, más productiva. Superamos a Bolivia y a Perú juntos. Cuando empezó el gobierno del doctor Uribe se tenían 149.000. Luego llegó la política implementada por el gobierno de la Seguridad Democrática con su ministro del Interior y de Justicia, Fernando Londoño Hoyos. Vino la verdadera erradicación. Se montó la más enérgica política contra el narcotráfico, con Alfonso Plazas Vega a la cabeza, con la extinción de dominio, con los mejores resultados. Luego llegaron otros e hicieron todo lo contrario. Dejaron perder el radar de Santa Ana, se acabaron los bombardeos, se frenó la extradición y viene el caos. 159.000 hectáreas y aquí, ayer, la Suprema Corte soltó las riendas, soltó la gata y acabó con la dosis mínima. Ahora es el libre consumo, sin importar la cantidad. Doctor Londoño, ¿estamos ahogados en un mar de coca, como lo dijo usted ayer? Y el ministro de Justicia, Yesid Reyes, sin ruborizarse, habla en Viena y dice que la política antidrogas fracasó y los narcoterroristas desde Cuba celebran. Somos los campeones de la coca en el mundo. Bienvenido el Big Brother. Bueno, bienvenido, ¿Sí? Bienvenido. Y 159.000 hectáreas de esta nueva coca producen por lo menos 800 toneladas métricas de cocaína. Eso es un mar de coca. Colombia está en manos de los que producen la coca, de las FARC, de las BACRIM, del ELN. Está en manos de los bandidos. Este hombre, Juan Manuel Santos, nos entregó en manos de los bandidos. Y los Estados Unidos lo pusieron en evidencia. Por eso, recuerde usted que la semana pasada estuvieron el ministro de Defensa y el ministro Pardo muy acuciosos diciendo que van a montar un plan para erradicar la coca de los parques naturales y para erradicar la coca de las selvas y que esa tarea la tendrán cumplida a finales del año. Presión de los Estados Unidos. Los Estados Unidos los llamó y les dijo, a ver, mijitos, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Nos convirtieron a Colombia en un mar de coca para meternos a nosotros centenares de toneladas métricas de cocaína y para envenenarnos a nuestra juventud. No lo aceptamos y los pusieron a correr de mentiras, porque obviamente ni tienen capacidad ni van a corregir lo que tienen que corregir para combatir los narcotraficantes. Colombia en manos de los narcotraficantes. Ese es el resumen, porque este es un mar de coca y los ricos, los verdaderamente ricos de Colombia son los que están en La Habana
decidiendo cómo va a ser la democracia de Colombia en el mañana. Hágame el favor. Ángel Henao. Doctor Londoño, muy buenos días y muy buenos días para todos nuestros oyentes. Y en la noticia internacional de hoy tenemos que empezar hablando de un hecho que ha causado muchísima sorpresa en la comunidad internacional. Y es que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ordenó el retiro de gran parte de sus fuerzas militares en territorio sirio, al considerar que supuestamente su misión de colaborar en la lucha contra el terrorismo y la asistencia humanitaria a la población civil se había cumplido totalmente. Se informó que Putin conversó con el presidente de Siria, Bashar al-Assad, para comunicarle su decisión y precisar que mantendrá su base aérea en Yemenian y la marítima en Tartus para controlar desde esas posiciones el cumplimiento del alto al fuego. Y cabe recordar que la campaña militar de Rusia se inició el 30 de septiembre del 2015 a petición del presidente sirio Bashar al-Assad y que fue una campaña bastante polémica por la intervención de Rusia en este conflicto que para ojos de muchos podía agravarlo aún más. La retirada de las fuerzas rusas, que coincidirá con el 5º aniversario del estallido del conflicto en Siria, tiene lugar cuando en Ginebra transcurre la segunda ronda de las negociaciones entre el régimen y la oposición siria. Y se dice, doctor Londoño, que precisamente esta retirada sería para poder cumplirle una de las peticiones a la oposición siria, que había pedido expresamente que se retirara las fuerzas rusas en Siria para que ellos se sentaran a negociar. Y pues bueno, esperemos que esta retirada logre bajar un poco la intensidad del conflicto, que aún está muy lejos de resolverse. Pero también, doctor Londoño, tenemos que hablar de otra noticia, y es que Estados Unidos se enfrenta, y en especial su presidente Barack Obama, se enfrenta a un nuevo fracaso diplomático, fracasos que ya están siendo muy recurrentes de la política internacional de este presidente. Y es que Estados Unidos había iniciado una campaña para presionar al Consejo de Seguridad a que impusiera nuevas sanciones a Irán. Recordemos que la semana pasada hablábamos de que Irán había lanzado unos misiles balísticos que tenían inscrito: Israel debe ser aniquilado. Pues bueno, Estados Unidos empezó una campaña para que se le impusieran nuevas sanciones a Irán. Sin embargo, esta campaña no tuvo éxito, como se dice coloquialmente, no cuajó en el Consejo de Seguridad. Rusia, por un lado, se negó a apoyar esta moción, y la Unión Europea afirmó que el lanzamiento de los misiles no era una violación a nada, puesto que Irán nunca se había comprometido a no hacerlo. Bueno, así las cosas, Estados Unidos queda solo en el Consejo de Seguridad. Rusia retirándose de Siria, los Estados Unidos quedándose solo en las Naciones Unidas. Ese sí es un panorama muy difícil de comprender. El mundo siempre estuvo en manos de esas dos superpotencias. Ahora las dos superpotencias están diplomáticamente derrotadas. A Barack Obama le meten las palizas que usted ha reseñado, y a Putin algo muy grave le tiene que estar pasando para retirar sus bombarderos de Siria. Eso es lo que pasa en el mundo, desconcierto total y quiebra total de todos los principios de la diplomacia internacional de los Estados Unidos en la ONU. Sergio G. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Abrimos la mañana con los ojos puestos en la industria, porque el DANE reveló ayer cómo va el comportamiento del sector manufacturero del país, un sector que se ve en las cifras creció en 8,2%, pero que cuando entramos a revisar en dónde están los crecimientos nos damos cuenta que todo esto es gracias a Reficar, a la entrada en operación de Reficar. Pues la cotización, refinación de petróleo y mezcla de combustibles tuvo una variación porcentual del 26,6% y una contribución del 4,6%. Así pues que es el peso que le está imprimiendo a la industria ese aire que tanto necesita. Pero lo cierto es que los otros sectores, algunos crecen, la elaboración de bebidas, la fabricación de vehículos, por ejemplo, es uno de los sectores que creció bastante, 59,2%. Un crecimiento que no se explica uno en momentos en que el comercio de automotores en el país pues está en los términos en los que está prácticamente detenido, y en momentos en que además el crecimiento de las ventas de comercio pues se ve
muy diezmado. Creció 2,2%, un crecimiento muy pero muy leve con respecto a los crecimientos anteriores, pero también muy en línea con las cifras de confianza del consumidor que ha venido revelando en los últimos meses Fedesarrollo. 15 de los sectores de la industria mostraron caídas en la producción. Entre ellos se destaca el curtido de cueros, también está la fabricación de carrocerías para vehículos automotores, cayó en 44,8%, así pues que resultados mixtos en la industria, pero insistimos, aquí esta cifra del crecimiento industrial del 8,2% se le debe en gran parte o casi que en su totalidad a la entrada en operación de Reficar, un sector que de nuevo pues crece 26,6% y tiene un peso gigante en esta cifra que entrega el DANE, el crecimiento industrial en un país que necesita precisamente que su industria crezca porque no hay muchas más alternativas en estos momentos de la crisis del sector petrolero. Pero es que no hay ninguna alternativa para un país en desarrollo sino el crecimiento industrial. El crecimiento industrial es exactamente el antídoto contra el subdesarrollo. Hay que crecer industrialmente, hay que traer tecnología, hay que poner a la gente en el siglo XXI a trabajar como conviene en grandes fábricas. El desarrollo industrial. Léase todos los estudios sobre el particular que convergen en ese tema. Y si usted va a hacer agricultura, la tiene que hacer con criterios industriales y con una finalidad agroindustrial. De la otra manera, eso económicamente significa muy poco. Cultivos de pan coger para una economía de subsistencia, no para una economía creciente como la que tiene que ser la de un país en desarrollo. De manera, pues, que la industria creciendo en apariencia, porque Reficar la impulsa, y así seguirán los últimos meses. Pero lo que produce Reficar es para la exportación, no es para el uso industrial en Colombia, que muestra, de otro lado, un crecimiento deplorable en el comercio, es decir, una caída en términos relativos. 2.2 es la cifra más baja del comercio en mucho tiempo, Sergio. Sí, señor. Revise hace cuánto no crecía el comercio en 2.2. Y eso después de la encuesta de Fedesarrollo sobre la confianza del consumidor.